Hola, muy buenas tardes a todos los que estamos en este taller metodológico que denominamos Buscar Mesoamérica en el Archivo Colonial. Y hemos querido aprovechar la oportunidad para reunir a estudiantes y profesionales de las carreras de archivística, de arqueología y de historia para compartir algunas inquietudes y algunas rutas de trabajo que surgen a partir de una iniciativa que pretende aportar herramientas que ayuden en el estudio de manuscritos mesoamericanos en o sobre lenguas indígenas de Guatemala y El Salvador, y que se produjeron durante el periodo colonial, una tarea que ofrece la oportunidad de desarrollar aportes desde varias disciplinas. Desde las prácticas históricas y con un grupo de estudiantes hemos iniciado el trabajo de transcripción, edición crítica y elaboración de aparatos lingüísticos de un manuscrito titulado Arte de la lengua vulgar mexicana de Guatemala, la cual se habla en Escuintla y otros pueblos de este reino. Este texto nunca ha sido editado ni publicado y existe una versión facsimilar digital que puede ser consultada en línea a través del portal de la Universidad de Pensilvania, en cuya colección se resguarda el manuscrito original. Es un manuscrito por demás interesante que tiene su origen en Escuintla, en Guatemala, y la datación es todavía un poco compleja de hacerla, pero por algunos trabajos de identificación hemos determinado que es de finales del siglo XVII y de principios del siglo XVIII. Son 31 folios manuscritos y lo interesante es que contiene una gramática de la lengua pipil, pero también contiene ejemplos y comparaciones con el español y con el latín. Este manuscrito fue propiedad en algún momento de Bracer de Bobur. Es uno de los expropietarios. También formó parte de la colección de Alphonse Louis Pinart y finalmente Daniel Garrison Brinton fue propietario del mismo, el cual actualmente, pues como ya mencioné, se encuentra en la Universidad de Pensilvania. Eh, el manuscrito para su trabajo ha presentado varios retos y fruto de esto es que nos pusimos en contacto con Laura Matthew y con Margarita para tener una mayor idea de cómo procesar este valioso material por la escasa experiencia que tenemos en Guatemala de emprender tareas de este tipo, y también nos ofrece la posibilidad de entablar un diálogo entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes carreras del área de historia, y pues contar con algunas guías fruto de las experiencias de estas dos importantes investigadoras que pues tuvieron la amabilidad de acceder a nuestra invitación para conversar sobre el mismo. Quiero presentarles entonces a nuestras talleristas del día de hoy. La doctora Laura Matthew es profesora asociada de la Marquette University. Es historiadora del sur de Mesoamérica y Centroamérica, especialmente de Guatemala, bajo el dominio colonial español. Está interesada en cómo se recrean cómo se crean las comunidades, las identidades y el apego cultural luego de largas migraciones en circunstancias drásticamente cambiantes. Ella atiende las consultas sobre la especialización y especializaciones secundarias de estudios interdisciplinarios latinoamericanos en la Marquette University, y también atiende las oportunidades de investigación inmersiva de pregrado en Guatemala. Eh, Ostenta un doctorado otorgado por la Universidad de Pensilvania y un máster por la Universidad de Texas en Austin. En cuanto a sus intereses de investigación, podemos mencionar que ha publicado dos importantes libros. El primero de ellos se centra en los aliados mesoamericanos del Imperio Español y los conquistadores indios, los aliados indígenas en la conquista de Mesoamérica, coeditado con Michael Audick en el 2007. En este libro demuestra cómo los métodos de guerra mesoamericanos y muchos miles de indígenas
aportaron al proceso de conquista y cómo se les da la etiqueta de conquistadores y luego se les releva de esa condición. Y el segundo libro, quizá el más conocido en el ámbito guatemalteco, es la traducción del año 2017 de Memorias de Conquista. En este libro examina cómo los aliados nahuas y zapotecos apoyaron a los españoles y mantienen una memoria de sus orígenes en un espacio social y político privilegiado para ellos bajo el dominio colonial. Y ha publicado varios artículos en múltiples revistas especializadas. Actualmente ella está investigando el comercio y la migración a lo largo de la costa sur pacífica, desde Oaxaca hasta El Salvador, y durante el largo siglo XVI es co-creadora con Michael Bannister y también es directora del importante archivo digital Náhuatl en América Central. Y nos acompaña también Margarita Kosich Bielman, que es arqueóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es maestra y candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, y sus áreas de especialización son los nahuas de Centroamérica antes, durante y después de la invasión española, la escritura jeroglífica y alfabética en náhuatl, en documentos prehispánicos y coloniales tempranos. Los últimos años los ha dedicado a estudiar la versión tlaxcalteca sobre la conquista, la presencia de las mujeres en esta época y la manera de difundir estos hallazgos. Margarita forma parte del proyecto de reconstrucción digital del lienzo de Tlaxcala del Instituto de Investigaciones Históricos de la UNAM y fue coordinadora del programa UNAM Conquista del proyecto Noticonquista de la misma institución. Es co-curadora de la exposición de arte Pintar el lienzo de Tlaxcala del Centro Universitario Tlatelolco y co-creadora del videojuego gratuito para celulares Yoapan, un juego sobre la conquista. Bien, pues estamos de verdad muy contentos de poder contar con su presencia y de poder entablar un diálogo con las personas que estamos involucrados en estas tareas de identificar, rescatar y divulgar los documentos indígenas en los archivos coloniales. Así que una cordial bienvenida para todos y espero que tengamos una tarde pues de lo más agradable. Bienvenidas a nuestras talleristas y bienvenida Laura. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y quiero primero que nada agradecer a la Escuela de Historia de la USAC por honrarme con la invitación, también al doctor Conde por la invitación especial y por todos los participantes que están aquí en una tarde el viernes. Así que ojalá aprovechemos el momento para tener un buen fin a nuestra semana. Y también, por supuesto, a Margarita Kosich por acompañarme y en armar este simposio que sí imaginamos, como ya dije Alejandro, más como un taller, en parte porque me interesa muchísimo. La idea original era tratar quizá a ese documento tan interesante que menciona Alejandro y según lo que yo entiendo, algunos de los participantes sí están involucrados en ese proyecto de transcripción y editar y publicar ese documento que sí, no ha sido muy tratado, ni tampoco los otros dos ejemplos de gramáticas o escrituras viniendo de la Iglesia Católica, más que nada, en lengua mexicana vulgar. Que se habla en Guatemala, según ellos. Entonces, me parece un trabajo muy valioso, muy interesante y con sus metas. Es la primera vez, realmente yo no he utilizado este documento muchísimo, saqué algunos puntos sobre la posesión del náhuatl como idioma tomado durante el periodo novohispano para mi libro Memorias de Conquista, pero no es algo que he tratado mucho, ni siquiera lo había leído realmente hasta Alejandro me envió
la copia de una transcripción y comencé de también consultar las fotos. Entonces me parece muy interesante aprovechar la presencia de personas de muy distintas, no solamente disciplinas, sino enfoques dentro de nuestras disciplinas para pensar juntos y juntas sobre las preguntas que surgen de un documento tal como este. Y las cosas que quizás no vemos de nuestra propia lente disciplinaria, que quizás las otras disciplinas, otros intereses, otras prácticas de investigar el pasado pueden aportarnos. Em, yo como historiadora y más una persona que está muy interesada en la historia social, yo me definiría así como una historiadora de la historia social, eh, y también una persona muy enfocada en la historia mesoamericana, eso es decir, de longue durée, ¿no? La presencia de personas de otras partes del mundo en Centroamérica, lo que hoy llamamos Centroamérica, es muy corto en comparación con la muy profunda historia mesoamericana. Entonces, no es que podemos necesariamente separar lo indígena de todo el impacto, pero también las mezclas, las experiencias compartidas, etcétera, que se ve después de 1524 en adelante. Quizá podríamos decir, no es que toda historia después de esa fecha es, bueno, no se puede separarlo tan fácilmente y tampoco decir que la historia indígena más profunda no ha afectado obviamente muchísimo en todo lo que ha pasado desde la invasión de los europeos y africanos y otros que llegaron a la península en el siglo XVI. Entonces, esa es la parte mesoamericana. Yo quiero abrir la puerta a más conversación sobre qué queremos decir cuando decimos Mesoamérica, cuando decimos historia indígena, etcétera, y qué es su relación con otros tipos de historia que a veces separamos de manera un poquito artificial. En el archivo yo suelo estar muy atenta a detalles pequeños en documentación muy burocrático, por supuesto. Pienso mucho en el contexto social, busco mucho los detalles detrás de los detalles. Y también es muy sensible para mí pensar en las maneras en que el archivo nos engaña. Siempre es como una lucha, luchando contra la forma de la documentación, las presuposiciones de la documentación, mi propia formación y mente, no solamente como persona que no es de ascendencia indígena, que no es de ascendencia latinoamericana. Para mí hay muchas cosas en que tengo que guardar en mi mente, las cosas en que podría fallarme. Pero yo creo que eso para cualquier investigador o investigadora de la historia es algo que siempre tenemos en mente, la manera en que nosotros también, el archivo nos está engañando y nosotros mismos nos estamos engañando y intentamos de tener todo esto muy presente. Hay cosas que también yo creo que para mí ignoro mucho como historiadora. Es una tentación siempre quedarme en la silla en el archivo. Los historiadores amamos a los documentos, amamos a la búsqueda. Salir del archivo a veces nos cuesta. Entonces, por ejemplo, cuestiones de la geografía, no como algo muy abstracto, pero en términos reales, saliendo y viajando y conociendo la tierra sobre la cual estamos estudiando, a veces nos cuesta y nos escapa preguntas acerca del impacto de la geografía y el espacio en lo que estamos leyendo. Yo creo que también me suelo ignorar cosas de cultura material. Por ejemplo, yo ojalá que Margarita nos va y también los otros colegas aquí en arqueología
historia de arte, arquitectura, nos puede decir muchas cosas que a veces no observo cuando me enfrento con un documento por la primera vez. Y también incluso las tradiciones locales, la epistemología indígena o de otros tipos de formar narraciones del pasado que no son quizás tan lineal como suele ser la narrativa histórica que yo normalmente intento crear formada en la academia de cierta tradición que también abren nuevas preguntas y me hacen notar detalles que normalmente yo creo que no lo vería si no fuera por un conocimiento de la historia local que a veces guarda cosas que obviamente el archivo no puede guardar. Entonces, esas son algunas de las ideas antes de presentar el documento y yo creo que Margarita va a presentar otros tipos de fuentes también que podrían complementar ese documento del arte de lengua vulgar mexicana. Margarita, ¿no quieres decir algo sobre esa cuestión quizás de las diferentes disciplinas, como no compartimos exactamente la misma formación? Sí, bueno, gracias a Laura, gracias a Alejandro, gracias a todos presentes. Es un gusto ver ahí varios. Y pues sí, con Laura siempre hemos platicado lo difícil que es acercarnos quizá a estos archivos y trabajar con comunidades de las que ya solamente tenemos documentos muy antiguos, también para conocerlos. Y más yo hablando desde mi formación de arqueóloga. Yo, como ya me presentó Alejandro, soy arqueóloga de ahí de la Escuela de Historia. Empecé a estudiar en 2001, no me da pena, Alejandro, decir el año. Y, y la formación de nosotros como arqueólogos es literalmente, vamos a trabajar con sitios arqueológicos, con otro tipo de materiales. Y somos muy pocos los arqueólogos que nos dedicamos o nos decidimos a meternos a trabajar con documentos de archivo que además solo recibimos una clase que es la de paleografía en el currículum. Yo en toda mi formación en la Escuela de Historia solamente recibí una clase de paleografía. Y también fue por esta razón que decido hacer esta maestría y este doctorado en un posgrado que es muy abierto, que acepta gente de diferentes disciplinas. Entonces yo recibo clases no solo con otros arqueólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, ingenieros, de todo. Entonces las discusiones son diferentes y los acercamientos que cada uno de nosotros tenemos a estos documentos coloniales son sumamente diferentes. Todos estamos buscando desde lo aprendido diferentes respuestas, algunas también, como dice Laura, a veces engañosas también por nuestras propias disciplinas. Pero al final estamos buscando a Mesoamérica y a esa gente que pues vivió en este mismo territorio donde nosotros habitamos hace muchísimo tiempo. Lo que planeábamos hacer con Laura también es un poco, ella va a hablar específicamente sobre este documento que ustedes están trabajando o que algunos de ustedes están trabajando. Y luego yo voy a contarles un poco de lo que yo he trabajado y este mundo náhuatl en general en Guatemala a través de la época prehispánica, pero también con Laura estábamos pensando que esto, al ser un taller metodológico, lo que nos interesaría a nosotras también es platicar con ustedes, platicar desde sus diferentes formaciones y hacernos unas preguntas al final de para quién y para qué estamos nosotros trabajando e investigando. Entonces, Laura, no sé si empiezas y luego ya me extiendo. Perfecto.
Bueno, eso es la portada. Solo les voy a presentar y repasar el documento, como ya les dije, más para sugerir algunas preguntas que me ocurrieron a mí y también compartir en parte de lo precioso que es ese documento, que realmente yo descubrí cosas que no esperaba y entonces es muy lindo poder compartirlo con ustedes. Es un documento que, como ya comentó Alejandro, que fue descubierto, robado, sacado, prestado, saber, de Brasseur, de Bourbourg, de Francia. Él estaba aquí, como ustedes ya saben, es un gran coleccionista francés, un clero, que visitaba y vivía en Guatemala entre 1855 y 57. Pasaba 2 años en Guatemala, un año entero en Rabinal. El arzobispo Francisco de Paula Peláez, García Peláez, le dio esa plaza. Tenía un gran interés en la historia mesoamericana, como muchas personas en el siglo XIX, a veces de una manera un poquito romántica. Ha sido bastante criticado por sus teorías tempranas sobre los raíces de los indígenas de Mesoamérica, en Escandinavia, etcétera. Pero juntó una colección realmente impresionante y ustedes ya conocen esa historia, que incluye probablemente la copia del manuscrito del Popol Vuh, que está ahora en el Newberry Library. Hizo una transcripción también del título de los señores de Totonicapán. También hizo un manuscrito muy fundamental sobre Rabban al-Achi, el Códice Madrid y la relación de las cosas de Yucatán de Diego de Landa en Madrid. Son documentos que él utilizó y publicó y advirtió a un público académico, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Vendió su colección, como mencionó Alejandro, a otro francés, Pinart. Dos manuscritos por lo menos fueron vendidos o comprados por Karl Hermann Berendt, quien luego vendió ese manuscrito, y otro a Daniel Brinton, que finalmente donó su colección a la Universidad de Pensilvania, donde ahora se guarda este documento, pero que está libremente accesible, aunque a veces las fotos están un poquito cortadas. Sería muy interesante ver el original, pero es muy accesible. También en este archivo digital que yo hice con la ayuda de Sergio Romero, que es antropólogo, lingüista en la Universidad de Texas, también es guatemalteco, que ustedes seguramente conocen muy bien. Montamos este archivo digital de documentos escritos mayormente durante el periodo novohispano en Centroamérica, pero mayormente casi todos de Guatemala, algunos de Chiapas, y también tiene su notación ahí, y desde esa página se puede acceder a la página de FAMSI, que es la Fundación para el Fomento de Estudios Mesoamericanos, ahora con sede en el Los Angeles County Museum of Art. Entonces tiene sus copias en muchos lados del internet. Y quisiera compartir algunas fotos del documento para apuntar algunos de sus rasgos que a mí me parecieron particularmente interesantes. Estas son los primeros folios del documento, que son bastante destruidos, un poco difícil de leer. Realmente felicito mucho al equipo de transcripción por haber podido interpretar un poquito esa primera página en particular. Dice en los catálogos, por ejemplo, lo que escribió Brasseur, que es un fragmento, que no es un manuscrito completo. Y
allí yo creo que nuestros colegas en historia de archivos y la historia del libro podrían ser muy, quizás tendrían comentarios muy interesantes. Es notable, parece, a mi parecer es, y no podría decir exactamente en términos de la encuadernación, si es algo hecho un poco después o bueno, habrá que ver el tipo de coser, etcétera. Pero comienza con capítulo primero, como se puede ver aquí, pero la numeración visible solo comienza como 2 o 3 folios más luego con 1800 y algo, o no, 180 y algo. Entonces comienza como un capítulo primero, un folio, otro folio, pero cuando la numeración aparece por la primera vez, comienza con un número bastante avanzado, que es 184 o 5, algo así. El documento sigue de una manera muy ordenada. Tiene capítulos, artículos, notas, títulos, reglas, tablas, gramáticas, advertencias, pero todo como se puede ver aquí, muy ordenada, a veces apuntando las diferentes partes del manuscrito en tinta roja. Me parece muy importante e interesante en cualquier edición que se replica ese tipo de diferencia que se hace en el documento mismo. El Manosí es del siglo XVIII, que también es el caso para los 2 otros manuscritos sobre la lengua mexicana pipil o vulgar o mexicana vulgar que tenemos. Los otros 2 manuscritos también datan de este periodo al más temprano, probablemente finales del siglo XVII, pero más probable la primera parte o hasta quizás 1740 y pico, algo así. El tono del manuscrito también me llama la atención. Leyendo por por todo el proceso y las páginas, es un tono más o menos neutral, o sea, se trata de una gramática y intentando explicar las formas del idioma y comparándolo con la mexicana o la lengua mexicana, el náhuatl del centro de México. Pero el porqué, en primer lugar, el porqué del documento, que es, por supuesto, o quizás podríamos presumir, yo presumía entrando en el documento, el porqué es predicar, como muchos de esos documentos eclesiásticos y las gramáticas hechas mayormente por personas de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, muy pronto en la primera página, bueno, ¿cuáles son los ejemplos y las palabras utilizadas para explicar esa gramática? Son todos relativos al cielo, a la religión, a dioses, a ángeles, a santos, etcétera, etcétera. A veces también se refiere a muy pronto, muy temprano en el manuscrito a otras cosas que podríamos quizás pensar, bueno, estamos pensando en conceptos muy importantes como el infierno o el pecado o cosas así. También hay otras descripciones o discusiones sobre y dando ejemplos que quizás también a mi parecer es muy relevante a la práctica y entendimiento de la religión, pero quizás que no son tan reconocibles. Por ejemplo, en esa parte cuando habla sobre las flores, las tierras de flores, el paraíso, jardines, huestos, ya sabemos bueno, mayormente yo diría del trabajo de nuestros colegas en arqueología y epigrafía, de la importancia y el imaginario del paraíso, pero un paraíso mesoamericano pensando en tierras de buenos olores, de flores, de colores, de la riqueza de la naturaleza que indica un paraíso, un lugar fértil
donde los dioses, por falta de una palabra mejor, celebran toda la fecundidad del mundo. Y entonces, a mi parecer, eso es algo que me hizo pensar un poquito en el vocabulario presentado, que es un poquito más sutil, pero a mi parecer también tiene que ver con ese tipo de tema religioso. También, y quizás un poco más personal, se ve cosas, por ejemplo, la frustración personal de aprendizaje de la persona que creó quizás ese documento, o quizás que está creando o copiando el documento de este otro. Por ejemplo, esa parte aquí explicando un poquito ese problema de poner el plural a cosas animadas y no animadas. Y dice al final, tal es la imperfección con que la hablan, su idioma natal, los naturales, los de lengua mexicana vulgar. También se ve esa jerarquía social o la manera en que los españoles, ya sabemos de otros trabajos y es probado claramente en otros documentos, que los españoles solían ver una jerarquía y privilegiar al náhuatl central que ellos asociaron con el imperio de los Tenochca, con la gran civilización y con la tradición intelectual del cual ellos estaban aprendiendo el náhuatl en la primera instancia. A comparación, el náhuatl que se encontraba ellos hablado en Centroamérica, ellos lo consideraban más bárbaro, más simplista, pero se vieron forzados no podían simplemente llegar a un pueblo o un lugar en el sur oeste de Centroamérica o de Mesoamérica utilizando el náhuatl que habían aprendido para predicar a otros grupos en el centro de México, esperando que eso pudiera tener el mismo impacto. Era muy evidente para ellos que, sobre todo en cuanto a los honoríficos, en el lenguaje muy alta y formal que se tenía que utilizar para referirse a algo tan importante como que es Dios o los rituales, etcétera, que los en el sur de Mesoamérica no empleaban la misma forma de hablar sobre esas cosas que los del centro de México. Entonces los frailes se vieron obligados de cambiar y aprender nuevas formas para ser inteligibles cuando fueron a los pueblos para predicar. Entonces por eso se presume fue el porqué de ese tipo de gramáticas. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el autor o la autora, quizás debemos presumir, que es un autor que los puros mexicanos varían la terminación que el ki cuando los verbos comienzan en a, u, i, etcétera, etcétera. Y los que usan de la pipil no los varían, etcétera, etcétera. Entonces, y en varios partes de ese documento se refiere a esa diferencia entre lo que hablan los puros o los mexicanos del centro de México y los pipil. Y como ya sabemos todos, pipil también es algo despectivo que refiere a, bueno, lo que se dice es que es una manera en que quizás los mexicanos de Centroamérica, del centro de México, refieren a estos nahuatlantes en el sur de Mesoamérica como personas que no hablaban muy bien, más como niños. Pero para mí, entonces ahora es el momento para confesar
Lo más interesante de ese documento, a mi parecer, leyéndolo por la primera vez en toda su complejidad de versión completo, era la marginalia. Y yo supongo que eso también es algo que llamó mucho la atención a los que hicieron la transcripción que me pasaron. Es sumamente interesante, de diferente mano, a veces muy, no tan da una fecha. Y por ejemplo, aquí dice otro 6 el día de 25 de enero o otro 6, 8 de febrero. 3 veces 6. Y comienza así. Estas son las primeras menciones diferentes que se ve en esa marginalia, pero sigue durante el documento volviéndose en algo más y más interesante. Por ejemplo, hay por lo menos 2 menciones de haber comprado, supongo, quizás tazas de chocolate. Se ve aquí que la foto de la Universidad de Pensilvania está un poquito cortada, pero aquí también el día, ¿qué dirían? 20 de enero quizás, 100 pesos el chocolate. Hay partes no muy legibles que también están por interpretar o entender, y otra vez en esta ocasión me parece simplemente muy difícil de decidir lo que dice. Aquí es quizás parte que se ha cortado un poquito la página o está la foto que está mal. Otro que no son tan difíciles de entender, pero son realmente dormí, pero no hay dolor, ardén. Y aquí, ay, perdón, yo no quiero leerlo, pero ustedes lo pueden leer, ¿no? Es un poquito grosero, se refiere a un don Casimiro. No es muy, yo como esa cosa que no voy a repetir, Tibemar, lograr el logro al don Casimiro saber, pero es muy misterioso, ¿no? Y lo más llamativo para mí, porque yo fui en orden, obviamente, del principio del documento hasta el final, sí tenemos una firma en la misma mano, me parece, o quizás no, es para preguntar. El otro 6, el día 22 de febrero, porque coste la firmo yo, María Josefa de León. Y eso no esperaba nada. Entonces, lo que quiero hacer para terminar es simplemente plantear algunas dudas y abrir el documento para una discusión de las cosas que quizás podríamos contemplar desde nuestras diferentes disciplinas. Para mí surgieron muchas dudas. En primer lugar, estamos hablando de un documento valorado por el coleccionista Brasseur de Bourbourg y casi todos los académicos que lo han tratado desde entonces por su información sobre lenguas indígenas. Pero es posible que nos diga mucho más sobre los españoles, incluso grupos que no son realmente fácilmente encontrados en el archivo tampoco, como las mujeres. Me hizo preguntarme dónde consiguió el documento, que yo creo que no vamos a tener respuesta, pero no sabemos si fue encontrado por Brasseur de Bourbourg en Escuintla o en la ciudad de Guatemala, hasta que yo sepa. Quizás ustedes saben mejor que yo. De quién obviamente es la marginalia, es de la misma mano, todo. Podemos presumir que es de un o una español, o quizás no es
que no debemos cuestionar un poco nuestras presuposiciones o mis presuposiciones primarias sobre la etnia de la persona que está escribiendo ese documento. Y más que nada, ¿qué fue la meta de este documento? Es una copia de algo que ya existió. Es un documento que cambió de dueños. ¿En qué fechas? Brasseur hablaba mucho de la destrucción y la mala fortuna de muchos libros que él encontró en la década de los 50, después del periodo liberal y bueno, el choque entre el gobierno e independencia con la Iglesia Católica. Pero yo realmente, la historia del libro en sí, el documento en sí, me parece súper interesante para la historia social. Entonces, eso me regresa otra vez a esa cuestión del por qué estudiar y la historia de quién estamos intentando entender en ese documento. Y si decimos que se trata de la historia mesoamericana o de la historia indígena o de la historia de los maya o de los náhuatl hablantes del sur de Mesoamérica, o más bien es la historia de la Iglesia Católica y de los españoles en sus intentos de entender el mundo indígena, o quizás es otra cosa, o quizás esto de todo, más bien, supongo. Entonces ahí voy a pasar la palabra a Margarita para compartir con nosotros otro documento, también de archivo, y también yo creo que mezcla muchas historias en un solo lugar. Laura, y voy a esperar que dejes de compartir para compartir yo la presentación que tengo. Bien, solo para hacer un anuncio, sería conveniente que si surgen dudas o hay algunas ideas que salgan ahí, pues anotarlas en el chat y nosotros vamos a tratar de sistematizarlas para planteárselas posteriormente. Gracias, Alejandro. Vamos a ver. Bueno, yo, como ya les comenté y como les ha contado Laura y Alejandro hace un rato, yo trabajo documentos nahuas. Esa es la especialidad que yo decidí seguir. Más que nada porque a mí nunca en la escuela de historia me hablaron sobre estos pipiles. Y todas las clases que nos daban en la escuela de historia en el currículum iban pues dirigidas a estudiar el mundo maya. Yo en la carrera de arqueología nos piden hacer varias prácticas de campo y de gabinete, y todas mis prácticas de campo las hice en las diferentes regiones geográficas de Guatemala. Y así fue que llegué a trabajar a la costa sur y me interesé en los nahuas. Específicamente trabajé en Escuintla, que es de donde proviene el documento que ustedes están trabajando. Por supuesto, en aquella época yo estaba interesada en la arqueología, pero conforme iba pasando el tiempo, me daba cuenta que hay respuestas que estoy buscando que no me lo pueden dar los sitios arqueológicos y los materiales. Y hay en esta región muy poca investigación. Así fue que siguiendo a los nahuas me moví hacia el oriente de Guatemala, donde ahora habitan los xincas, pero en el siglo XVI, XV, XIV era una combinación de xincas, mayas, nahuas, que estaban conviviendo en una misma región. La maestría en estudios mesoamericanos que yo seguí, la hice trabajando con documentos pictográficos, les decimos,
con documentos, ya les voy a dar unos ejemplos, que cuentan estas otras versiones de las historias, ya sea de estas historias de las invasiones, de las conquistas, de origen, muchas historias de origen de poblaciones vienen en pictografías. Les digo pictografías porque son imágenes, pero yo trabajo la escritura jeroglífica, que es diferente. Entonces, en la maestría hago esto. Entonces ya estoy abriendo mi panorama fuera de lo arqueológico, y luego en el doctorado estoy trabajando el caso de un documento que está en el archivo de la alcaldía de Santa María Ixhuatán, en Santa Rosa, que eso es lo que les vengo a presentar. Pero antes, también para complementar un poco lo que ya nos contó Laura, los nahuas, como ustedes bien saben, están ubicados no solo en México, que todo el mundo cuando a uno le dicen nahua está pensando solamente en México, pero en realidad los nahuas estuvieron en toda la parte de la costa sur, del oriente, todo El Salvador, hasta Nicaragua. Eso hay que recordarlo. Y se les conoce como pipiles en El Salvador y como nicaraos en Nicaragua. Pero las fuentes que nosotros trabajamos hacen una tajante distinción entre mexicanos y pipiles, y eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque los mexicanos son los que nosotros llamamos como indios, o ellos mismos se autodenominan indios conquistadores, que eran los de Chalco, los de Tenochtitlán, los de Tlatelolco, los tlaxcaltecas, cuaquecholtecas, texcocanos, cholultecas, mixtecos, zapotecos y más, que eso es lo que ha trabajado Laura. Y tenemos que tener muy claro que este término pipil, como ya nos dijo Laura, pues tiene dos acepciones, que uno sería como los nobles, que esa es una bonita acepción y es la que más se utiliza ahora, por ejemplo, en El Salvador. Pero y también hablan como niños. Y este término, quería tratar un poco este término, ahorita aprovecho que Laura lo introdujo también, porque es hablar como niños, quiere decir que hablan un náhuatl diferente. Es un náhuatl que vive a la región centroamericana en otra migración, no en esta llegada del siglo XVI con los españoles. Entonces, hablar como niño no es quizá lo primero que se nos viene a la mente, sino es hablar un náhuatl antiguo, de otra migración. Entonces, ¿qué pasa? Los nahuas del centro de México son famosos por poner exonimias, son cuando alguien más te pone un nombre, son muy famosos poniendo exonimias a otros grupos culturales. Por ejemplo, los mexicas les pusieron cuicatecas a un grupo cultural, y esto es decir en náhuatl los que hablan cantado, o sea, los que tienen, como nosotros mismos nos referimos a nuestros vecinos centroamericanos, que para nosotros los salvadoreños hablan cantado, los hondureños hablan cantado, los nicaragüenses hablan cantadito, y para ellos nosotros hablamos cantadito. Igual nos parece que los mexicanos hablan cantado. Entonces, eso vendría a ser como una similitud con este término de cuicateca. Y luego también los mexicas le pusieron a otro grupo cultural que es de otra familia lingüística, le pusieron popolotas, y esto quiere decir en náhuatl los que hablan como salvajes. Entonces, dentro de todo ese grupo de términos que le ponían los mexicas a diestra y siniestra a los otros, está este término pipil. Entonces, hablar como niño es porque se habla un náhuatl que era más antiguo. Este término pipil, que es muy interesante, no es usado por los mismos nahuas de Centroamérica. Ellos nunca se autodeterminan pipiles. Ellos se denominan sinacatecas, ixhuanecas, escuintecas, guasacapanecas o de un cierto calpulli. Eso también hay que tenerlo muy, muy claro. Luego, ¿cómo sabemos que son como los lugares y qué sabemos de los nahuas? Pues que tienen mucha relación con los mayas del altiplano, que en los documentos mayas, cuando se refieren a los yaqui, son los nahuas. Eso también, si se lo encuentran en el documento, que es algo muy interesante, tenían muchísima relación con el altiplano. Estaban organizados en chinamitales, en calpulis, y estos calpulis tenían asimismo su nombre, que ahora son los nombres con los que conocemos, digamos, Sinacantán, Ixhuatán, Escuintla, vienen de estos nombres en náhuatl. Y
En ese siglo XVI, aquí en el náhuatl central, estaban los mexicanos, que ya dije, los indios conquistadores, los guatemaltecos. Todo este gran grupo viene de los documentos coloniales, del náhuatl central, y el pipil se reporta ya en el siglo XX. En 1920 tenemos el primer reporte del idioma pipil, tal cual como ahora lo conocemos. Esto viene con la plática de lo que es pipil. Bueno, ¿cuáles son los documentos que tenemos aquí en Guatemala? En diferentes archivos está el que están trabajando ustedes, que nos acaba de hablar Laura, el arte de la lengua vulgar mexicana, que también por eso es vulgar, porque no es el mismo náhuatl del centro de México, como ya nos aclaró Laura. Luego están las pláticas piadosas en lengua mexicana vulgar de Guatemala. También tenemos documentos de Tehuantepec, que son del siglo XVI. Tenemos documentos del siglo XVII, que son testamentos, y que estos testamentos son increíbles, porque al igual que los padrones de tributo, vienen nombres de personas, y normalmente vienen de donde el origen de estos personajes. Hay juicios, por supuesto, pero además de estos documentos alfabéticos, otra de las herramientas que yo utilizo para comprender a estas sociedades mesoamericanas son los documentos pictográficos. En Guatemala hay muy pocos documentos pictográficos y no hay documentos pictográficos en idioma náhuatl, como lo hay en México, en todo México. Por ejemplo, está este códice Xolotl, que es un documento de origen, lo que llamaría mucha gente el mito de origen, yo le digo historia de origen. Y en este documento, por ejemplo, nosotros a primera vista, si nunca ha visto este documento, pues está viendo personajes, está viendo un lago, y mucha gente podría decir que está lleno de dibujitos. Pero en realidad este documento aquí nos muestra la migración del personaje principal, que es Xolotl, y aquí está Xolotl sobre el cerro del mismo nombre, Xolotl, y aquí está el glifo que le da nombre a este cerro, que es el mismo glifo que le da nombre al personaje. Y él está hablando, por eso están las volutas de la palabra aquí saliendo de su boca, está hablando con su hijo Nopaltzin, y este es el glifo del nopali, de la tuna. Entonces, todos estos personajes también están hablando y también tienen su glifo antropónimo en la cabeza o frente a ellos. Y a veces vienen en estos glifos el lugar de donde vienen. Entonces, estos documentos que a primera vista podrían ser interpretados como pues dibujos, nos están dando muchísima más información de la que se ha estudiado hasta el momento. Por ejemplo, este es el memorial de los indios de Tepetlaostoc, también en México, y adentro de cada cerro viene este glifo con su nombre. Entonces aquí podemos saber todos los cerros que están y los cerros que están de este poblado. Otros ejemplos son la historia tolteca chichimeca, que también este es un nombre, este es otro nombre. El memorial de los indios de Tepetlaostoc, también aquí está un gobernante con su nombre, están sus esposas, sus hijos. Todos estos son los pueblos tributarios que tienen escritura jeroglífica. Y por supuesto, esta escritura jeroglífica se ha podido estudiar porque están las glosas de este lado, que sería lo que llamaríamos en epigrafía un biescrito. Tenemos aquí dos sistemas de escritura diferentes y es gracias a la escritura alfabética que estamos comprendiendo o descifrando lo que dice la escritura. Es famoso, el códice es un documento de tributos, y toda esta franja de acá son glifos de diferentes pueblos, que viene también, este otro documento bien escrito, trae el alfabético aquí en náhuatl del nombre de cada pueblo, y así podemos descifrar la escritura jeroglífica. Entonces, este es otro documento de Huejotzingo. Hay muchísimos documentos pictográficos en México, implementan estos archivos y estos documentos alfabéticos.
todos los que les estoy mostrando ahorita están en náhuatl, que hay documentos en Mazahua, documentos en Otomí, hay documentos pictográficos en Mixteco, en Zapoteco, y todos esos se leen en diferentes idiomas. También este es otro de los más famosos, el lienzo de Tlaxcala, que seguramente conocen la página donde está la conquista de Guatemala o de Quetzaltenango. Y aquí está el cerro de Tepeyac. El Tepetl es cerro, entonces aquí vemos como la forma de un cerro, y Yacac, nariz. Entonces, por eso este cerro tiene una nariz. Y nosotros lo podríamos ver como un perfil, como un dibujo, pero ahí hay escritura jeroglífica y nos está ayudando a comprenderla la glosa alfabética. Para terminar con esto de las pictografías, este documento se los traigo solo como un pie de página, diríamos por ahí, porque estos documentos fueron creados en el siglo XVI, que se llaman catecismos testerianos, y son oraciones para la evangelización, y este sistema de escritura no es el mismo que se utilizó en la época prehispánica, sino que este sistema de escritura fue creado por unos frailes que dijeron, bueno, los indígenas escriben con dibujitos, y entonces les voy a enseñar, les voy a dar evangelización con dibujitos para que ellos entiendan. Entonces hay catecismos testerianos en diferentes idiomas indígenas, como este que está en náhuatl y que es el Padre Nuestro. Pero esto no es una creación indígena, esta es una creación de los frailes. ¿Por qué les hablo de pictografía? Porque cuando yo me decido a trabajar por este documento que se encuentra en Santa María de Yucatán, en Santa Rosa, uno de mis hipótesis es que está inspirado en un lienzo, o en un mapa, o en un documento pictográfico. Entonces, existe este documento que fue encuadernado en 1994 por esta fraternidad de yuguatanecos ausentes. Es un grupo de yuguatanecos que viven en Estados Unidos, que se enteran que este documento está en la alcaldía de Yucatán, y entonces mandan dinero para que lo encuadernen, todo el documento, para que se conserve, y le pusieron papel contact a cada página, que ya seguramente me imagino sus caritas ahorita que dije papel contact. Pero bueno, eso ha permitido que se pueda revisar el documento, ya tenemos muy buenas fotografías de todas las páginas. Y este documento fue reportado por unos arqueólogos que tenían un proyecto arqueológico en la zona Xinca, y no tenía, eso fue en los 70s, y no tenía este encuadernado todavía. Ellos le pasaron, estos arqueólogos, Rita Griñón fue una de ellas, le pasaron unas fotocopias, que eso me parece a mí increíble. En los 70s, cuando ellos fueron a Yucatán, les dan el documento, los arqueólogos traen el documento a Ciudad de Guatemala, hacen fotocopia de cada página y luego devuelven el documento a la alcaldía de Yucatán. Y después de eso es que se hace este internado. Entonces, esa fotocopia o otra fotocopia se la envían a México a Miguel León Portilla. Miguel León Portilla se le pasa a don Ligado Silva, que era el nahuatlaco que hacía todas las traducciones de Portilla, que es de un pueblo muy cerca de la Ciudad de México que se llama Milpa Alta, y este señor es el primero que hace una traducción del documento de Santa María de Yucatán. Y él, por supuesto, trabajaba, porque ya falleció, trabajaba náhuatl del centro de México, y pues estaba haciendo varias anotaciones de cómo era el náhuatl de esta de Guatemala. Este documento, ya cuando se hace ese primer reporte por Rita y otros arqueólogos en los 70s, pues dicen que está en náhuatl. Cuando llega esta fraternidad yucatanecos a ponerle el encuadernado, ponen, como se puede ver aquí, escrito en lengua indígena. No especifican en qué lengua está escrito el documento, a pesar de que se sabía que estaba en náhuatl. Bueno,
En esta región donde está el círculo rojo es donde se encuentra Santa María Ixhuatán, que no está tan lejos de la ciudad de Guatemala. Es un lugar donde hay sembradíos de café, es montaña. Y el documento lo que nos relata es un pleito de tierras entre Santa María Ixhuatán y Santa Anita Nextiquipaque. Aquí está este circulito es Santa María Ixhuatán y este rojo es Santa María Nextiquipaque. Este pleito de tierras, como cualquier otro documento realizado en esa época, la copia que nosotros tenemos ahorita fue realizada como en 1701. Y ese documento fue el original del siglo XVI. Esto es una copia o un traslado. Y luego este documento entonces nos relata el pleito, son 102 fojas, nos relata un pleito entre estas dos poblaciones y como todo documento de esa época del siglo XVI, empieza los ixhuatanecas diciendo su origen. Entonces comienzan hablando de cuándo llegaron a esta región donde actualmente habitan, o sea, Ixhuatán, y hacen una mención de todos los pueblos que recorren desde México, desde lo que ahora sería México, hasta llegar al oriente de Guatemala. Entonces, ese recorrido es lo que a mí me ha ayudado a hacer mi investigación y decir de dónde provienen los ixhuatanecas. Estas son algunas imágenes del documento. Como ven ustedes, hay una carátula inicial donde están todos los testigos, hay un seguimiento son como 10 testigos que son, en ese momento ya son alcaldes de diferentes pueblos, de Nancintla, de Guanazacapán, del mismo Ixhuatán, del mismo Nextiquipaque, que relatan además las fronteras de cada una de estas poblaciones. Tenemos las firmas de estos personajes y luego tenemos algunas páginas, que las imágenes que les traigo ahorita son estas pues peculiares, donde hay cruces que están hablando de mojones o estos signos que tengo otras ideas de qué podrían ser, pero ahorita no me voy a alargar en eso. Tenemos estas páginas, si ven aquí arriba, tiene una franja de las fronteras de Ixhuatán. Entonces, en esta página empieza esa frontera, es una de las fronteras, pero tenemos también esta otra página donde vemos uno a uno los nombres de los cerros que rodean Ixhuatán. Uno de estos cerros, yo propongo que tiene escritura jeroglífica adentro, porque aparece un pájaro y casualmente la glosa que le corresponde es Huilotepet, que quiere decir el lugar de las palomas. Entonces, después de dar como la primera lectura al documento completa, antes de sentarme a hacer la traducción y haciendo la paleografía, empiezo a darme cuenta que hay muchas descripciones de colores en el documento, por ejemplo, o hay muchas descripciones de esto no se entiende en el documento, o el cerro parece ser tal cual, pero no estoy entendiendo. Entonces son muchísimas de estas oralidades, entonces que me hacen a mí pensar que estaban viendo un lienzo, que seguramente había una mesa, extendieron un lienzo con el mapa y esta primera parte que es todo el origen de Ixhuatán, de los ixhuatanecos y de dónde venía, la estaba recitando una persona mientras alguien más estaba tomando notas en náhuatl que ya hablaba y que ya sabía escribir náhuatl alfabético. Y por eso hay tantas referencias a esto puede ser esto o puede ser lo otro. Aquí no se entiende, pero este cerro está en color rojo, este otro está en color verde, aquí pasa un río, aquí tal y tal cosa. Esta es como una de las páginas que nos sentamos a trabajar con Sergio Romero, que es uno de mis asesores de la tesis. Como ya habló Laura, él es experto
no solo en maya, en idiomas mayas, en diversos idiomas mayas, sino también en náhuatl y en un sinfín de otros idiomas del mundo. Y son estas referencias a lo oral que les digo, no aparecen los nombres de los ancianos que mandaban, o sea, me imagino a una persona viendo el lienzo y diciendo, no aparecen, o sea, la persona que está leyendo el lienzo le está buscando los nombres y no los encuentra en este documento. También hace una referencia a aquí, siempre está diciendo aquí, dice tal cosa. Aquí se encuentra la salida de los Mazapanques. Esto es muy interesante porque dice llegaron de Tehuanahuaco, dibujo de una ceiba, dibujo de un sacerdote, que eso es como se escribiría en escritura, en jeroglíficos, la palabra Tehuanahuaco, con una ceiba y un sacerdote. Los 9 cerros están pintados de rojo y amarillo, distintos collares con orejas, todos están de negro y rojo, hay muchísimo, como ya les decía, hay muchísima, están hablando de muchos colores, y al final hay una parte donde dice la manta pintada. Entonces, uno de los ejercicios que hice yo al combinar este trabajo con pictografías de lo que había hecho en la maestría y con los conocimientos de náhuatl fue hacer, digamos, al revés. Entonces, proponer que existía un lienzo, que yo le digo el lienzo de Santa María Ixhuatán, porque tenemos el alfabético que es el título de Santa María Ixhuatán. Entonces yo a este me gusta decirle el lienzo de Ixhuatán, y está justo toda la palabra, toda la parte de la migración. Cuando salen de un cerro, aquí están los de Sinacapán, van recorriendo, pasan por 9 lugares, hay un lugar donde se quiebra una ceiba, y bueno, aquí está toda esa primera parte del documento de Santa María Ixhuatán. Y estoy usando los colores que se refieren ahí, los personajes. Esto, por supuesto, es un ejercicio que me sirve a mí para entender el documento. Esto no existe. Pero bueno, además de trabajar esto y de hacer esta combinación de pictografías y los conocimientos en náhuatl, pues muchos estudios lingüísticos sobre lo que se hablaba en el siglo XVI en esta región del oriente de Guatemala. Entonces es Feldman el que más trabajó la región, pero también hay mucha fusión entre diferentes variantes lingüísticas y los idiomas que se hablaban en estas regiones. Entonces, hay, digamos, las variantes del Apay o del Moyutla o Pupuluca, que seguramente son variantes del Xinca, que hablaban en el siglo XVI. Una de estas es la que se menciona en el título de Santa María Ixhuatán, muy periféricamente. Además de estas investigaciones lingüísticas, también realizo una investigación de lo que se conoce arqueológicamente en la región. ¿Por qué? Porque el trabajo que estoy haciendo es sobre el siglo XVI y estos grupos nahuas que llegan al oriente de Guatemala en el siglo XVI, que vinieron desde el siglo XV, aunque en el documento seguramente se menciona que vienen del siglo XII, pues qué está pasando arqueológicamente en esta región. Y la verdad es que hay muchísimos, como vemos, en la región que estamos trabajando o que estoy trabajando, sería Santa Rosa aquí, Jalapa, Jutiapa, y como vemos hay muchos espacios en blanco, y hay espacios en blanco no porque no hay sitios arqueológicos, sino porque no están estudiados o no están reportados. Entonces eso es un problema también de la arqueología, que le ha dado mucha importancia al Petén o al centro o al occidente, donde están las poblaciones mayas, y se ha dejado de lado la parte de la costa sur, el oriente, las fronteras con Honduras y con El Salvador. Entonces ahí ya tenemos una problemática desde el punto de vista arqueológico y también lingüístico, por supuesto. Sabemos que en el siglo XVI, en 1524, estos son los sitios reportados que se hablaban náhuatl,
En Guatemala, en el oriente, entre estos pueblos está Ixhuatán, Mita, Jumaytepec, Jalpatagua, Mopicalco, y en el mismo año, 1524, tenemos a los reportados en El Salvador, que como vemos es muchísimo más. Como bien saben, en El Salvador todavía se habla náhuatl, en Guatemala ya nadie habla náhuatl, casi nadie sabe que hubo población náhuatl, o cuando se habla de la población náhuatl en Guatemala, todo el mundo piensa en la llegada de los españoles. No piensa más atrás porque no nos enseñan que existían poblaciones más atrás. Esta es como una combinación del mapa de Feldman de los idiomas y de los sitios arqueológicos que existen, bueno, de los sitios reportados en 1524 que se hablaba náhuatl. Y como ven, en esta, donde tengo el recuadro, que es Ixhuatán, está en una zona donde Feldman dice que se hablaba Xinca. Entonces, y aquí es vecino de una región que habla Moyutla Popoluca, que él no define, pero luego lo hace, porque se me acaba de olvidar el nombre del antropólogo de ascendencia alemana, guatemalteco, que vivió en Chiapas mucho tiempo. Sarazúa ya lo vi, ayúdenme con el nombre, que estudió Xincas, que su licenciatura es de la ENA. ¿Alguien? ¿Cómo se me olvida? Sí, Schumann, Otto Schumann, gracias. Bye. Otto Schumann. Gracias, gracias. Gracias, Alejandro, no te había visto. Entonces, Otto Schumann sí reporta estas variantes del Xinca. Él hace su licenciatura sobre el Xinca en Guatemala. Él se fue a estudiar a México y se queda a vivir en México y falleció en México. Y bueno, él sí tiene este reporte del Pupuluca como una de las variantes del Xinca, el Apay también como una de las variantes del Xinca, pero al ver estos reportes de sitios donde se hablaba náhuatl en territorio Xinca, lo que me hace trabajar también en el doctorado es esta relación entre pueblos o los mismos pueblos que tienen diversidad lingüística y posiblemente étnica, quién sabe. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de lado mi ser arqueológico. Y entonces mi ser arqueológico, los arqueólogos normalmente estamos buscando y haciendo una compaginación de si en este lugar se habla, que es lo que se hace en Occidente, si en este lugar se habla actualmente quiché, los sitios arqueológicos que están sobre ese territorio son antiguamente quichés, que lo que nos da la evidencia lingüística, antropológica y todo histórica, no siempre es así. Por supuesto que no. Entonces, por ejemplo, tenemos estas escasas investigaciones. En el 99, su tesis de doctorado la hace Francisco Estrada Belli, recorriendo y excavando en unos sitios de Santa Rosa, y están Ancintla y Pasaco, y si se dan cuenta, puse estos mapas porque son los más fáciles de entender. Si se dan cuenta, el patrón de asentamiento es lo que llaman circular. Entonces, por mucho tiempo se ha dicho que los xincas tienen un patrón de asentamiento circular en época prehispánica. En el año de 2015 o 16, ya no recuerdo bien, hicimos una mesa redonda en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas. Invitamos a Estrada Belli que nos presentara su trabajo en Santa Rosa antes de que trabajara el Petén y se volviera famoso. Luego invitamos también a Christopher Martínez, que trabaja en Jalapa, un arqueólogo, y también invitamos a Marlon Escamilla, que trabaja sitios pipiles en El Salvador. Entonces fue muy curioso porque cada uno pasaba pues sus imágenes de los diferentes patrones de asentamiento, y esto era el patrón de asentamiento de los 3 lugares que supuestamente son poblaciones de diferentes afiliaciones étnicas. Entonces, eso fue una de las discusiones. Por supuesto que nos resolvimos en ese momento y tardará mucho en resolverse, pero que por lo menos nos hace pensar más lo que los arqueólogos damos por sentado. Y nos lleva también a discutir un poco sobre la cultura Cotzumalguapa, por ejemplo, la de
la de Escuintla, que todavía no sabemos en qué idioma están escritos los monumentos y que si en algún momento desciframos en qué idioma están escritos, no podemos dar por sentado que la población hablaba el mismo idioma. Eso me lleva también a mí personalmente a no solamente trabajar los nahuas que ya no existen, o más bien visibilizar a estos nahuas que ya no habitan o ya no conocemos, más bien lo que hicieron, o no sabemos quiénes habitaban ahí, y su vínculo con la actual población xinca. ¿Dónde están los xincas? Pues los xincas están en Santa Rosa, Jutapa y Jalapa, que son justo las regiones donde yo trabajo a los nahuas. Plantear estas relaciones que se daban desde época prehispánica entre diferentes grupos étnicos, combinando la arqueología, la historia, las pictografías y pues la tradición oral. He ido a los pueblos a hacer entrevistas, he tenido una buena recepción cuando pues me presento, pero no es tan buena recepción cuando digo que estoy trabajando a los nahuas, porque los nahuas son mexicanos y los mexicanos no son guatemaltecos y no son xincas. Entonces he estado pues haciendo trabajos para diferentes alcaldías xincas en la región. Por ejemplo, estos documentos que me los prestó el alcalde xinca. Bueno, él quería que yo me los llevara, que me los trajera a la capital, los fotografiara, así como hicieron los queridos arqueólogos en los 70s, a lo cual me negué porque me daba terror sacar los documentos de donde los tenía. Llegué en una sexta visita, le tomé fotografía y luego trabajé con la fotografía estas transcripciones, que luego fui y le entregué personalmente al alcalde, y pues ahí estamos limando asperezas, dirían por ahí. ¿Por qué es este problema más bien mío, personal, con la población xinca? Porque ellos no están de acuerdo en que yo trabaje un documento en náhuatl que no apoya que ellos eran los primeros que estaban ahí, los xincas. Y entonces eso era también ya con esta slide termino, la repercusión que tienen nuestras investigaciones, y que, pues sí, hay mucha gente que no está pensando en la repercusión de sus investigaciones, pero tanto Laura como yo creo que sí estamos muy conscientes, y esa es una de las razones por la que yo quiero trabajar con los pobladores actuales, y no quiero que mi investigación a largo plazo sea utilizada, por ejemplo, para mineras o algo por el estilo, que digan, bueno, la investigación de Margarita Kosic dice que los nahuas son los verdaderos habitantes de este territorio, ya nadie es náhuatl, entonces no vamos a hacer, por ejemplo, las consultas en el territorio xinca o cosas por el estilo. Y ya, con esto termino. Mis 100 slides. Muchísimas gracias, Margarita. Bien, les invito a que seguramente habrá algunas preguntas, algunas inquietudes que tengamos los asistentes, y hay acá algunas preguntas que han escrito en el chat y me gustaría pues compartirles. Pregunta Enrique Gutiérrez que si quiere decir que los ixhuatanecos no tienen el documento como algo valioso para su actual realidad, siendo que se identifican como xincas, es decir, cómo valoran ellos ese patrimonio documental que conservan. Fíjense que es muy curioso, porque también tiene que ver que en el 94, como les mostré en la portada del documento, dice documento escrito en lengua indígena, y no especificaron que era en náhuatl, a pesar de que ya se sabía que estaba en náhuatl. Yo creo que eso también es una
están en todos los derechos los yishuatanecos. Primero, a dudar, no hay una traducción hasta el momento, no está publicado. Y segundo, si a nosotros como pobladores guatemaltecos nunca nos han hablado de los nahuas y cada vez que nos dicen nahuas pensamos en México, realmente es una confusión identitaria porque aquí hay un documento en náhuatl que habla de una población que no existe, además. Entonces, ellos saben que existe el documento, saben, bueno, no sé si toda la población con la que yo he interactuado sabe que existe el documento. Hay población con la que he interactuado que no sabe que el documento está en la alcaldía, o hay mucha población que ha intentado ver el documento y en la alcaldía no los dejan ver el documento. Pero muchísimos les interesa que está en náhuatl, otros dicen que cómo sé yo que está en náhuatl, y otras personas siguen diciendo que ese documento está en xinca, porque nadie lo entiende. Entonces, porque ya no se habla xinca, la mayoría de la población de Yucatán ya no habla xinca. Entonces, es un caso muy, muy complejo. Gracias, Margarita. Y yo creo que hay una duda relacionada siempre con este mismo tema. Laura, en tu proyecto del náhuatl centroamericano, ¿cuál crees que ha sido el alcance para explorar el potencial que tienen los archivos nacionales, eclesiásticos, municipales y comunitarios, y que todavía puede existir incluso algunos materiales no identificados en bibliotecas universitarias en todo el mundo? ¿Crees que todavía hay un gran corpus por descubrir y por trabajar sobre documentos escritos en náhuatl? Bueno, la forma en la cual montamos este archivo fue muy interesante y muy referente a lo que preguntas, Alejandro, porque, y me parece, es para mí interesantísimo la cosa que todos nosotros que ya hemos estado trabajando en los archivos ya conocemos, que hay documentación en lenguas indígenas, pero yo diría más en el idioma maya, en idioma náhuatl en particular, por la falta de interés precisamente por el interés muy, muy importante y natural en cualquier cosa en idioma maya o xinca también, que los documentos en náhuatl suelen estar ya escondidos o simplemente parte de un documento. Entonces, por ejemplo, en el fichero de Don Pardo, no es como hay un lugar que separaron muchos de las páginas en lenguas indígenas de su contexto archivístico originalmente, y no podemos decir, bueno, donde a veces son documentos que existieron como tales, sin ningún otro tipo de contextualización archivística, pero a veces son cosas removidos precisamente por su valor para la historia mesoamericana, pero eso no solía ser el caso para documentación o interpretaciones en el náhuatl. Entonces, lo que yo esperaría es exactamente lo que hemos experimentado hasta el momento, que es poco a poco personas haciendo otras investigaciones acerca de otros temas, encuentran un fragmento, un interrogatorio, un testamento, lo que sea, en el náhuatl dentro de otro documento, cuando no apareció ninguna indicación de su existencia en los catálogos de consulta, y así vamos creciendo. Ahora bien, yo creo que también, si me permite mencionar, es muy interesante para mí las capas de memoria y la política de la memoria en este caso, porque sí tenemos muchísimos documentos que, aunque se los clasifican en términos lingüísticos como náhuatl, no son el náhuatl del centro de México. Y también a veces están escritos por el liderazgo maya, a veces están escritos
desde lugares que sabemos que tenían esa herencia y esa presencia. Incluso no hay ninguna duda, tal como no hay duda que se hablaba mucha xinca durante el periodo colonial, tampoco no hay ninguna duda de que se hablaba mucho idioma centroamericana que es parte de la familia lingüística utoazteca de náhuatl. Eso no es decir que es el náhuatl traído por los nahuas de Centro de México, como ya hemos mencionado un montón de veces, pero la presencia y la importancia de la memoria de esa invasión del Centro de México y también de Tehuantepec y de los zapotecos, me parece a mí que ha tenido tanto peso, es muy llamativo. Yo escribí mi libro sobre Ciudad Vieja porque había mucha huella en el archivo, pero cada vez descubro que en los pueblos mayas, en el altiplano, cada lugar tiene, y también supongo en la costa, donde no he trabajado mucho, cada lugar recuerda muy bien esa invasión y cada lugar tiene su cuenta sobre los mexicanos que llegaron. A cambio, y entonces me parece que, como dice Margarita, eso ha impactado mucho en la política de la investigación que hacemos, porque quizás es un poco exagerado, el impacto de la invasión de los nahuas, me parece, borró un poquito la memoria de los nahuas indígenas de Centroamérica, aún sobre todo en Guatemala, a través de los años. No es que eso fue algo inmediato, porque imposible, la gente estaban allí hablando su náhuatl, forzando a los frailes responder a la falta de comprensión. Claro. Bien, hay otras preguntas acá. Pregunta Alejandro Garay si han rastreado los movimientos de poblaciones durante el periodo colonial. Hace referencia a la información que ofrecen las crónicas, las relaciones geográficas del 16 al 18, lo que menciona Cortés y Larraz, Fuentes y Guzmán, García Palacios. Si esta información sobre movimientos de población en la parte sur de Guatemala y El Salvador puede ayudar a aclarar un poco el panorama de la autoría de estos documentos que se están pues, trabajando actualmente. ¿Cuál sería el impacto de esos movimientos de población durante el periodo colonial en estas autorías? No sé, tal vez Margarita. Yo puedo responder también, Margarita, tú Ah, primero, perfecto. si quieres. ¿Tiene algo que decir, Margarita? Bueno, yo solo diría... Después de usted. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta y no es de sorprender porque es el tema no precisamente acerca de la etnia, qué etnias están moviéndose, pero me parece que por eso es tan importante seguir con nuestra investigación sobre la costa y la relación entre la costa y el altiplano tan histórico que existía antes de la invasión. ¿Por qué? Porque precisamente hay claros movimientos muy importantes y también toda la muerte y toda la historia de las plantaciones de cacao, etcétera, que todos conocemos. Es desastroso, es imposible pensar en el impacto de todo el impacto en el siglo XVI es realmente tremendo contemplar. Al mismo tiempo, estamos hablando del Camino Real y también de movimientos por los manglares. Simplemente que no hemos investigado mucho. Hay mucha documentación. También hay personas que se quedan. Y precisamente ese tipo de documentación que nos cuentas, Margarita, sobre pleitos de tierras, hay un montón en el finales del siglo XVI. Precisamente en esa área de Jalapa, de Santa Rosa, de Coazacapán,
que simplemente no es muy explorado. Yo creo que esa cuestión del movimiento de grupos, pero también simplemente de personas y salir de su lugar de manera individual no necesariamente implica que la destrucción o el fracaso de un pueblo entero saliendo. Eso es otro tipo de movimiento que siempre ha existido, pero que debe haber estado cambiando también en reacción a los grandes cambios que sufrió toda esa área en el siglo XVI y XVII. Sí, y yo solo para agregar es que recordemos las alianzas matrimoniales que se daban entre grupos étnicos, que normalmente nosotros decimos este grupo es Xinca, y quizá en el grupo Xinca, que nosotros denominamos Xinca, había muchos nahuas, muchos mayas, casándose entre ellos y creando otras familias. Yo, que no tiene nada que ver con estas cosas, pero cada vez que leo el periódico en las mañanas, tengo una lista donde voy anotando los apellidos de la gente, porque hay muchísimos apellidos nahuas en población contemporánea en Guatemala. Y eso es muy interesante, ver dónde se ubican estas personas. Y hay muchísimos nombres, apellidos en náhuatl en el occidente. Eso a mí me cautiva mucho, porque son además nombres de personajes que vienen en este documento de Santa María de Yucatán. Entonces, no estoy diciendo que la gente de Santa María de Yucatán se mudó y se casó con gente en el occidente, pero estoy diciendo que pasan por ahí y que esos nombres, primero, nunca los pensamos como nombres, los pensamos como nombres indígenas, pero no les damos pues la afiliación que tienen, en este caso nahuas, y pensamos que esos nombres nahuas vienen con la colonia, y es muy probable que estén desde muy atrás. Entonces, ese tipo también es muy interesante hacerlo en la actualidad, y yo no me he metido, Alejandro, a rastrear esos movimientos poblacionales porque siento que no alcanzo, pero Feldman en el 82 publicó que un catálogo que son como 500 páginas o 700 páginas de todos los documentos en diferentes archivos, ya sean en alcaldías o aquí en Guatemala o en el extranjero, donde habían documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Justo hace unos días le estaba dando otra ojeada y decía yo, esto es como para hacer un proyecto de unos 50 años, solo tener un pelotón de gente que esté por siglos viendo todos esos documentos, que eso es también el avance que nos lleva toda la gente que trabaja el área maya. Claro que sí. Y un poco con el ejercicio que hacíamos con este manuscrito que se ha transcrito y que recién empezamos a compartir dentro de una comunidad interesada en los estudios sobre el náhuatl centroamericano, es que es necesario acercarnos a los manuscritos con humildad y preguntarles desde diferentes perspectivas. Es decir, ¿qué tenemos los historiadores que preguntar, que cuestionar al documento? ¿Cómo se acercan los lingüistas al mismo documento y las preguntas que surgen desde la arqueología y la antropología o desde la misma archivística para la cadena de custodia de los documentos y cuestionarnos sobre los orígenes? Y yo creo que ese puede ser un ejercicio bastante productivo, ¿verdad? Haciendo relación con lo que mencionabas, Margarita, de la cantidad de documentos que hay por trabajarse todavía. Están los vocabularios xincas del siglo XIX, ¿verdad? Que hacen comparación entre diferentes pueblos y que están ahí esperando que nos animemos a trabajarlos, ¿verdad? Cada quien desde nuestras destrezas y competencias, pero la idea es conformar cada vez más equipos abiertos, interdisciplinarios, abiertos al diálogo y dispuestos a compartir, ¿verdad? Y a compartir esas inquietudes. Bien, hay dos preguntas más acá. Una para Margarita que hace Jorge Ramos. Dice que si crees que el apellido Ucelo
en libros parroquiales de Santa María, Jalapa, del siglo XVIII, puede aparecer como Uselut o que está relacionado con Uselut del náhuatl. ¿Te Sí, suena? totalmente. Ujú. No, eso es náhuatl, náhuatl central centroamericano, por supuesto, que en el náhuatl central de México se conoce como ocelot y que es tigre, ¿va? O jaguar. Entonces, esa palabra ucelo es la manera centroamericana o ucelut. Esos son los tipos de nombres que estás muy interesante, pues, hacer un listado. Y eso, además, con la variante de aquí de Guatemala. Claro, no, y se me ocurre que los expedientes matrimoniales del periodo pueden ser una beta riquísima, ¿verdad? Para Sí, pues, explorar, o sea. les decía, por eso los testamentos y los padrones son un lugar increíble para buscar todos estos movimientos poblacionales. Claro. Y dice Leticia González que que ella ha podido observar que a finales del siglo XVIII, en comunidades xincas de Jutiapa, los apellidos ya están castellanizados, ¿no? Muy temprano. Seguramente también por estas alianzas matrimoniales con afrodescendientes y población mixta. Sí, Bien, y eso no es solo para las poblaciones chincas, que además las pone así. Eso sucede en todos lados. Hay muchísima castellanización, donde habían las poblaciones que más rápido aprendieron castellano. Pero una cosa que es muy, muy curiosa, que a mí por eso me gustan mucho los nombres, ahorita haciendo este trabajo de los tlaxcaltecas, que estuve como 4 años en eso, la rapidez con que ellos mismos cambian sus apellidos, dejan el apellido o el nombre náhuatl y toman un apellido español. Muchos, ahí también en el documento de Santa María Yucatán, hay un alcalde que se llama Pedro de Alvarado, Xilomiqui, y de repente, porque ellos también adoptan y deciden tomar esos nombres castellanos. muy interesante. Bien, hay acá, Celeste Tsung dice, un dato que le gustaría compartir con Margarita para su recopilación de apellidos es su propio caso. Su apellido, Tsung, viene del área quiché, pero es de origen náhuatl. Solo si nos puedes traducir qué es Tsung, ¿verdad? Pues yo fíjate que diría que ese sí es quiché, pero que nos conteste Tsung. Celeste cuál es su traducción, que estaría súper Sí. interesante. Ujú. Hola, buenas tardes. Fíjate que yo tengo familia, es mi familia materna la que habla quiché y de hecho en quiché todos dicen que esa palabra no tiene significado. Por el fonema TZ, pues se cree que es de utilización quiché meramente, pero no tiene ningún significado. Yo hice una pequeña investigación em, con datos de la Universidad del Salvador y encontré la palabra ahí. Según las interpretaciones que ellos tienen, significa aire o cabeza. Sí, son dirías tú, entonces, son puede ser traducidos en los en los dos idiomas. Gracias, Celeste. Bien, muchas gracias. Hay una mano levantada de Dylan Alexis Cruz. No sé cuál es tu pregunta. Adelante. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, pues felicidades a las dos. Su trabajo me parece bastante interesante. Yo he estado un tiempo trabajando de algunos documentos coloniales con referencia a pueblos de los Altos de Chiapas. Y pues me llama la atención, bueno, en el caso del arte de lengua mexicana, lo que nos expone, y pues haciendo algunas comparaciones, contrastando con algunos de estos textos, no solamente con los que he revisado, que he tenido oportunidad revisando los Altos de Chiapas, sino también propios del centro de México, me hace pensar que bueno, en ambos casos, tanto de Laura como de Margarita,
Los documentos vienen de una tradición antiquísima, son documentos que se conservaron y que vienen probablemente más atrás del 16. Sin embargo, pues sí detecto algunas características muy propias en cada uno de ellos. En el caso del arte de la lengua, le veo más un formato de escritura más apegado a una cuestión religiosa, es decir, que estaba conformado por distintos libros y en algún momento, pues, la parte que tiene usted es la que se ha conservado. Por eso es que empieza con esta nota y por eso es que está incompleto. Incluso en el uso de 2 tintas o de más tintas, me salta a mí muy propio del 18 y de finales del 17, inicios del 18, porque en algún documento que estuve revisando, pues así para ciertas notas, para puntualizar ciertas cosas, pues sí hacen este cambio de tinta muy radical. Incluso, usted menciona lo de la firma. A mí me llama la atención porque en algunos casos, yo lo veo en algunos documentos de aquí del centro de México, donde el documento lo desguarda una familia o algún lugar y se va pasando de generación en generación, se van haciendo respectivas ediciones y bueno, algunas veces se quitan, a veces se anexan cosas. La firma llama aquí la atención porque ya hay una idea o se tiene una idea de dejar la marca o dejar una nota de quién es la persona que está haciendo la edición. No sé si haya más documentos que tengan estos datos. Yo la verdad no he visto alguno. Este es el primero que veo con este distintivo y creo que probablemente sea lo que más puedo destacar, que este formato es muy propio de textos religiosos, pero que ya tienen como esta necesidad de indicar quién hace la transcripción en este caso, o quién recupera la información. En el caso de Margarita, igual es un trabajo enorme, magnífico. Yo lo he tratado de hacer esto de a partir de un documento como que ir ubicando lugares, para el caso de Sinacantán, en los Altos de Chiapas, y me salta mucho el hecho de que mencione que son lugares habitados con distintas comunidades. Bajo este tenor, me gustaría preguntarle si ha pensado en que este lugar en específico que usted está trabajando sea un enclave económico, un puerto económico. Es decir, que convivan varias localidades que no conflictúen, puesto que su única finalidad es ser un punto satélite. Llega la mercancía, se comercia y se desplaza a otro lugar, como pudo haber sido, pues, en algún momento la propia Sinacantán en los Altos de Chiapas, que había una localidad, un barrio de mexicas, de nahuas, había uno de sinacantecos, había de distintas comunidades, se comerciaba y pues de ahí ya no había una zona de conflicto, sino más bien un puerto, un lugar donde se desplaza los artículos a comerciar. Gracias. Bien, muchas gracias. Hay acá algunas felicitaciones para las conferencistas, para las conductoras de nuestro taller de hoy. Y yo creo que lo que queda claro es que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿verdad? Y que yo creo que este puede ser el pretexto para ir construyendo una comunidad un poco más abierta, ¿verdad? Para trabajar estas temáticas. Menciona también Luz Midilia que es interesante todo lo que queda por explorar, porque en el caso de las gramáticas que llegaron a la imprenta, pues fueron un corto número en comparación con los manuscritos que se sabe que existen, ¿verdad? Ahí hay mucho trabajo de transcripción y de edición crítica. Claudia Galindo felicita a Margarita y a Laura por sus investigaciones sobre este tema tan interesante y deja abierto el tema para investigaciones sobre todo en la costa sur de Guatemala. Em, Bien, algunas cuestiones. No sé, solo a mí me gustaría agregar, si alguna de las dos les suena, ¿qué pasa con el alahuilac? Este idioma esta lengua que se menciona en Acazahuastlán principalmente, ¿verdad? Si lo podemos emparentar de alguna manera con el náhuatl centroamericano o realmente está más
pues emparentado con el Pocom, o qué les parece a ustedes ese caso concreto. Con el idioma. El ¿Cuál? Alahuilac, Ay, yo no tengo, y esto no sé. no tenés Margarita, ¿tú noticia. tienes? No, yo no tengo pensamiento sobre esto. Cualquier Yo, otra persona. sí, no, con Sergio Romero lo hemos hablado. Perdón, con Sergio lo hemos hablado y los dos cuando nos lo topamos están haciendo referencia a poblaciones que vivían en lugares donde ahora se habla Xinca o se tiene reporte del Xinca en el siglo XVIII. Y eso también alguna vez lo llegué a hablar con Otto Schumann. Él tenía la hipótesis de que el Alahuilac era también una de estas variantes del Xinca, que como no ha sido estudiado, no se tiene bien analizado, pero eso es, pues yo no me lo he encontrado en este texto en particular, pero cuando me lo he encontrado es asociado a regiones xincas. Y eso Perfecto. como está tan poco estudiado, solo conocemos el xinca como que si fuera un solo idioma, no tenemos a sus variantes estudiadas. Entonces yo creo que eso es también otro tema que se debe trabajar y que ojalá que haya más gente, además de Claudia Dari, que esté interesada en trabajar toda esta región, que ayer estuve con ella y hablábamos justo del poco interés que hay en esa región. Totalmente cierto. Bien, pues no sé qué dicen ustedes. Hay algunas preguntas, algunas interrogantes. Laura, Margarita, no sé qué les gustaría compartir o algunas inquietudes adicionales. A mí me parece definitivamente hay tanto que hacer. Y eso hace, y también no solamente en el archivo. Y eso es lo lindo de lo que están montando con este discurso interdisciplinario y la llamada para comunicar entre nosotros de manera, seguir con esa interdisciplinaridad que yo creo que para mí es muy evidente por la importancia y la profundidad, sobre todo, no solamente en el campo histórico, en el archivo, sino también en la arqueología en Guatemala y sobre todo la arqueología de la costa sur, bueno, el tema que estamos tratando más hoy, que es realmente que ayuda bastante, simplemente que es importante buscar las otras disciplinas, aprender a leer el tipo de escritura que hace cada campo de investigación. Tenemos nuestras propias formas de argumentar y de presentar la información, incluso la información que recolectamos es diferente, pero vale la pena esforzarnos y comunicar entre nosotros para conectar los puntos. Muchas gracias, Laura. Entonces, me gustaría invitar a Claudia Quintanilla. No sé si tiene algunas observaciones que hacer desde la arqueología, ¿verdad? ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Cuáles creen que son los retos que tendríamos de acá en adelante para continuar con esta línea de trabajo, ¿verdad? Las avenidas de trabajo que se abren a partir de estas experiencias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias también a la doctora Mafio y colega maestra Kosic. Pues bueno, yo creo que es importante aquí como recalcar los puntos que hemos tocado, que han tocado las expositoras en este taller. Y creo que coincidimos en que este es realmente un primer paso para abrir nuestra curiosidad en la investigación. Creo que es una bonita invitación, no solo ya para nosotros como investigadores, sino también para los estudiantes que se están formando, tanto en historia como en arqueología,
para que abran sus mentes a esta lluvia de ideas para identificar nuevos espacios para investigar, salir, dar ese paso además, esa curiosidad y animarse, ¿no? A ver más allá de lo que básicamente vemos dentro de nuestra formación allá en las aulas. También creo que es clave, ya estamos en un momento en el que la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad es clave. Entonces, insisto, este debe ser este primer paso, ¿no? Para que ustedes ya lo han dicho, ¿no? Para que comencemos a trabajar en nuevos temas y en nuevos enfoques, siempre desde esta ética como investigadores y sobre todo con el componente de la divulgación que es vital para el desarrollo de los trabajos que hagamos. Yo lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes. Gracias a usted, maestra Conde, por la invitación a que formáramos parte de este taller y pues estamos siempre ahí prestos y dispuestos para trabajar en conjunto. Gracias, Claudia. Pues bien, nada más recordarles a todos los asistentes que por ahí está el link de asistencia, por favor. Muy importante que lo llenen para su constancia. Y no me resta nada más que agradecer a Laura y a Margarita por la buena disposición, por aguantar la insistencia. No, y también agradecerles e invitarles para que continuemos con esta línea de trabajo, ¿verdad? Yo creo que puede ser muy fructífera la colaboración y estamos esperando tu estancia el próximo año, Laura, en Guatemala para que pues surjan ahí muchas más ideas y nos aportes de tu conocimiento y experiencia. Y Margarita, pues siempre sos bienvenida, ¿verdad? Encantados de tenerte nuevamente acá en la escuela. Muchísimas gracias. Espero verles a todos en persona muy pronto. Esperamos que así sea. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes Gracias. por su asistencia y nos encontramos nuevamente, espero pronto. Que tengan una excelente tarde. Adiós.